Buenas, saludos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Corintios, ¿sí? Así que van a necesitar su Biblia para poder seguir lo que estamos leyendo. Vamos a pasar a otra división adentro del libro de Corintios. Si tiene una Biblia de estudio, capaz lo dice ahí en el costadito a algún lado, que estas cosas que empezamos a charlar ahora son cosas para corregir adentro de la iglesia, para mantener el orden adentro de la iglesia. Las otras cosas eran la división que era causada por la inmadurez, la división causada por el pecado. Y esas cosas interfieren con lo que vimos en el capítulo 10. Cuando yo digo yo quiero ser y yo tengo la oportunidad de ser y nadie me puede decir a mí, estamos interfiriendo, ¿sí?, con llevar el evangelio. El propósito de decir yo cedo es para poder llevar el evangelio. Y hoy vamos a entrar en unos temas que son muy debatibles. Por ejemplo, que el mundo de afuera a veces acusa a Dios de ser machista, de preferir al hombre más que la mujer y darle más valor al hombre que la mujer. Y puede ser que tengan esa idea porque muchos adentro de la iglesia, aunque no lo digan, piensan de esa forma. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que dice Dios sobre esto. También vamos a ver qué dice Dios sobre la oración del hombre y la mujer. ¿Qué es esto del velo? Y si esto realmente se aplica a nosotros, porque muchos comentaristas van a decir esto es una cosa local, eso es una cosa cultural, no se aplica a nosotros. Pero si pensamos en llevar el evangelio, sí aplica. Y si pensamos en lo que Dios quiere, sí aplica. Pero en todo esto, acuérdense, y una vez más lo vamos a ver, que Pablo va a confirmar su autoridad que él tiene, pero en esta forma se lo va a agradecer. Acuérdense que cuando hay un tema así, lo primero que se quiere hacer es descartar al mensajero, porque si descartan a Pablo, pueden hacer lo que quieran, pueden seguir con sus divisiones y sus pecados. Y ahora él se lo va a agradecer a ellos, porque ellos se tomaron el tiempo de escribir la carta, de mandar la carta, hacer las preguntas, y él sabe y tiene fe que el grupito que lo está siguiendo y quiere hacer las cosas bien, lo va a hacer. Fíjense en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2. 1 Corintios 11, 1 y 2. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retened las instrucciones tales como yo las entrego. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de toda mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Rápidamente vemos como él agradece que tenían cuidado, agradece que lo consideren y agradece que van a seguir las instrucciones. Pero rápidamente entra en esto de un orden. Al respetarlo a él, están respetando el orden que Dios dejó. Y él está diciendo, miren, hay un orden a lo que Dios dice. Y este es uno de los pasajes, ¿ves? ¿Ves que Dios puso una lista? ¿Ves que Dios dice que es mejor el hombre que la mujer? No, no veo. Si usted piensa que porque hay una lista quiere decir que el uno es mejor que el dos, va a tener muchos problemas con las escrituras. Fíjese, ¿sí? Entonces, ¿cómo contestamos esto? Si en la última parte del 3 dice, Dios, la cabeza de Cristo. Entonces, si usted piensa de esa forma, que es una forma humana de verlo, y no la forma que lo ve Dios, entonces usted va a tener problemas a contestar esta pregunta que le voy a hacer yo. ¿Quién es más importante? ¿Dios Padre? ¿Jesús? ¿O el Espíritu Santo? Porque se nos presenta en esa orden. ¿Cuál de ellos es más importante? Entonces, cuando usted piensa de esa forma y lo aplica de esta forma, sí, usted va a sacar la conclusión que Dios está diciendo que el hombre es más valioso y tiene más prioridad que la mujer. Y no es así. Fíjense en cómo Dios mismo, no tengo que defender a Dios, Dios lo explica bien. Fíjense cómo dice en el 11. Pero en el Señor, ¿sí?, no en mi posición, no en su posición, en lo que abarca del Señor, ni el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todos proceden de Dios. Entonces Dios mismo acá
aclara bien que el hombre y la mujer son plan de Él. No es nada el hombre sin la mujer, y la mujer no es nada sin el hombre, y los dos provienen de Él. Jesús murió por los dos. No podemos decir que Dios tiene más valor para uno. Mandó a su Hijo a morir por los dos. Pagó la misma cantidad de pecado por los dos, las infracciones de los dos, el alma y el espíritu y el cuerpo de los dos. No hay uno que dice, por el hombre pagué más o por la mujer pagué más. Esas son ideas humanas, ¿sí? Y sí dio responsabilidades. Ir en contra de ese orden de responsabilidad está mal, pero también abusar de esas órdenes, ¿sí?, que Dios ha puesto también está mal. Eso nos lleva a la próxima pregunta, contestando la primera. ¿Dios tiene preferencia? No, Dios no tiene preferencia. Pero tiene más valor. No, tampoco. No lo dice ni acá, no lo va a encontrar en ningún lado y no lo va a encontrar en la historia de la Biblia tampoco. Jesús pasó tiempo con mujeres y con hombres. Los primeros que lo vieron cuando resucitó fueron mujeres. No dijo, no, ustedes no. Es un mal concepto y a veces se interpreta a propósito para un fin que no tiene nada que ver con Dios. Y eso lastima a la iglesia y la gente que de afuera que nos ve. Así que eso no está en las Escrituras. Eso ya lo contestamos. Nos lleva a la próxima pregunta. Entonces, ¿quién puede orar? Y acá ya leímos, el hombre si ora, que no se cubra la cabeza. La mujer si ora, cúbrase la cabeza. Los dos tienen condiciones de orar bien o de orar mal. Pero en ningún momento no se les dice no orar. Entonces, ¿quién puede orar? Los dos pueden orar. Pueden hacerlo de mala forma o de buena forma. Los dos tienen condiciones para orar. ¿Por qué? Porque estamos hablando con Dios. Entonces, para contestar rápidamente la pregunta, ¿quién puede orar? Los dos pueden orar. Acá mismo lo dice. Ahora esta partecita le quiero aclarar que dice, ¿sí?, esto de profetizar. Nosotros creemos firmemente que el último profeta realmente fue Juan. Un profeta te trae algo que va a suceder y va a suceder al pie de la letra. El último profeta realmente fue Juan. Juan es el que ha hablado de cosas que todavía no han sucedido. Y si antes había un profeta que decía algo y no se cumplía, lo apedreaban. Hoy en día se dicen muchas cosas. Tengan cuidado con eso. Porque en este momento, cuando se escribe Corintios, no tenían todas las escrituras. Juan no había escrito, esto es la primera carta, no tenía ni la segunda carta de Corintios todavía. Entonces las profecías estaban vigentes, pero no las van a encontrar después. En Gálatas, en Efeso, ¿sí?, a Timoteo que va a instruir a la iglesia, Tito, no están. ¿Por qué? Porque las escrituras, cada vez que se fueron formando, la Biblia que Dios ha cuidado, protegido, ¿sí?, y nos ha dado para que podamos seguirle a Él. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Pero en aquel momento no. Por eso menciona. Por eso no menciono de que vamos a profetizar tampoco. Acá yo tengo lo que necesito para llegar a Dios. Y Dios me habla por algo, yo miro acá y veo si es verdad o no. Si no, les puedo garantizar que va a andar por muchos lados. Y en estas cuestiones también va a estar muy confundido. Entonces, primeramente, si Dios tiene preferidos, más valor, no. Eso es una idea, una filosofía humana. ¿O el hombre puede orar? Sí. ¿La mujer puede orar? Sí. ¿Los dos tienen condiciones? Sí. Esto nos lleva a esto. ¿Qué es esto de cubrirse la cabeza? Y se usa, si se fijan, ¿sí?, nosotros agarramos la misma forma las escrituras, y voy a usar el versículo 16 que está acá. Y el 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la iglesia de Dios. Si viene una dama a la iglesia cuando nos congregamos y dice, ¿puedo usar un velo? Me han visto desde el frente, algunos que han estado, dicen, sí, más vale que sí. Si Dios te lo puso en tu corazón, úsalo. Si es lo que te hace sentir mejor, estar en la presencia de Dios, úsalo. Vamos a aplicar todas las escrituras, incluyendo las que hemos visto recién. Si tu conciencia te dice que tenés la libertad de hacerlo, hacelo. Entonces, no es un tema de discusión realmente. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, ¿y qué es esto de cubrirse la cabeza? Vamos a aplicar el versículo 15 entonces. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Entonces esto de cubrirse, como dice, ¿sí?, directamente en el versículo
5 también, que es tanto como raparse el pelo, es una cosa de pelo. Yo digo, el velo hay que cambiarlo por el pelo, y es lo que están diciendo en el versículo 15, ¿sí? Está diciendo que el velo natural, como dice el 14, es algo natural que nos enseña Dios que el velo es el pelo. Es natural, está ahí. Entonces, ¿qué es esto de cubrirse? Es una cuestión del pelo. ¿Y por qué era tan importante entonces esta cuestión del pelo? ¿Acaso pensamos que el pelo corto o largo nos hace más espiritual? ¿O una corbata o algo que he visto me hace más espiritual que otro? Y eso nos lleva a nuestra próxima pregunta. ¿Cómo yo me veo si es importante o no? Y es nuestra aplicación para este pasaje. Porque decimos, bueno, esto es un problema cultural, porque si empezamos a leer y miro en la Biblia de estudio y escucho a un comentarista, y eso me van a decir que en ese momento la mujer tenía que usar muchas cosas culturales, y esto no se aplica. Y quiero llamarle la atención que Dios no les contesta con una cosa cultural. Por razón de tiempo no lo vamos a leer, pero el 6, 7, 8 y 9 es una referencia perfecta y exacta de los eventos de Génesis. El hombre estaba ahí y dijo, todos los animales tienen pareja y yo no. Y le dice a Dios, necesito una pareja. Por eso dice, por causa del hombre, Dios hizo la mujer. Y es parte del orden que Dios diseñó. El hombre no lo decidió, ¿sí? Dios se lo dio, Dios ya sabía. Y le sacó de la costilla, y como decimos cuando estamos con un matrimonio, acuérdense de la costilla, no de la cabeza, no debe estar más arriba, pero tampoco no de los pies, sino que de la costilla. ¿Para qué? Para hacer los dos. Por eso la Biblia dice ayuda idónea. Y si esa ayuda idónea tiene la capacidad de ayudar la necesidad del hombre. Y ahora, si el hombre tiene una necesidad, entonces depende de la mujer para esas cosas. Y si depende de la mujer, ¿cuál es más importante? Los dos son importantes, los dos se necesitan, ya lo vimos. El hombre no es nada sin la mujer no es nada sin el hombre. Entonces, no hay otro mérito ahí para seguir indagando la misma pregunta, que Dios valoriza más a uno que el otro. No, le dio responsabilidades, sí. Ahora, ellos tenían este problema cultural, que era realmente un problema que las mujeres que estaban en los templos paganos, ¿qué sucedía en los templos paganos? Iban y daban sacrificios, ¿sí? Habían bailes sexuales, habían prostitutas adentro del templo, ¿sí? Y afuera del templo. Y las que bailaban adentro del templo y hacían estas cosas, estaban afuera también y tenían un corte de pelo que las identificaba. Y entonces una mujer que se identificaba con eso cae en lo que vimos en el capítulo 10. Es decir, yo estoy de acuerdo con eso, yo soy parte de eso. Y entonces, realmente, cerrando el tema, ¿qué aplicación tiene esto para nosotros? Hay un orden. ¿Quiere decir que yo soy más valioso? No, no se te vaya a la cabeza, ¿sí? Ni hombre ni mujer, los dos pertenecen y son plan de Dios. Ni cualquiera de los dos puede estar bien o puede estar mal. Los dos tienen acceso a Dios, ¿sí? De la misma forma, por medio de Cristo Jesús, que murió para los dos. No hay división ahí, no hay que es uno más importante que el otro o más valor que el otro. No existe eso en este pasaje. Existe que el hombre y la mujer tienen la misma responsabilidad delante de Dios, seguir el orden que Dios puso. También la aplicación que vamos a sacar es el propósito. Y el propósito de hacer las cosas bien está basado en el 10, de llevar el Evangelio. ¿Cómo es que yo voy a llevar el Evangelio si yo me visto igual que todos los demás? Pero yo tengo la libertad. Sí, usted tiene la libertad, pero si a usted le preocupa darle la honra y gloria a Dios y llevar el Evangelio, usted va a tener que ser diferente. No, yo no quiero ser diferente. Ese es un problema que usted tiene con Dios. Pero le está diciendo, miren, no se mezclen con las cosas que van a aparentar como esto. Eso realmente es lo importante. Ejemplos fáciles. ¿Cómo sabían cuando venía Jesús que él era un rabí? Vestía ropa de rabí. Si yo le muestro una foto y yo tengo 30 segundos para elegir, necesito un médico porque me corté el brazo, ¿a quién voy a elegir? Y voy a sacar la conclusión que es muy probable el que parezca un médico o paramédico es el que yo necesito. Y si se me cae la casa encima, también voy a elegir la persona que a mí me parece que es adecuada. ¿Por qué? Por la forma que aparenta. Ahora, hay un versículo clave que le da una importancia y muy grande a este pasaje.
Fíjense en lo que dice el 10. Muchos lo saltean, no lo explican. Nada, yo le voy a dar mi explicación, lo pueden tomar o no. Pero para mí esto es un versículo sumamente importante en este pasaje, porque nos dice, esto sí es importante. Ah, no, yo puedo ir como quiera. No. ¿Sabes por qué? Porque alguien se va a tomar provecho de eso. El mundo, a vos mismo, ¿qué estás diciendo? Si Dios te dice tener el pelo corto, ah, no, yo lo voy a tener largo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Ah, no, me dice que lo tengo que tener largo, yo lo voy a tener corto. ¿Sí? Ah, me dice que tengo que ser así, en este orden, yo voy a hacer lo contrario. Entonces, el 10 da una importancia. Cuando hay un carácter así, cuando no nos queremos amoldear a lo que Dios dice, entonces puede pasar algo muy peligroso. Y fíjense en cómo dice el 10. Por lo cual, la mujer debe tener una señal, dice, de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Como vemos en este versículo, y para mí es un versículo sumamente importante y van a encontrar muchos comentaristas que se van, lo quiero aplicar a este texto. ¿Por qué esta partecita es importante para nosotros hoy? ¿Por qué es importante que el hombre tome la función que Dios le dio, la mujer la función que Dios le dio, los dos tomen la responsabilidad correcta de estar en la presencia de Dios en la oración, ¿sí? Y conformarse a lo que Dios dice? ¿Por qué? Porque es una señal de obediencia. Y cuando no obedeces, no estás teniendo fe. Entonces, cuando vemos este pasaje que dice que es una señal de autoridad, uno va a ver la autoridad del hombre, la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y tanto como la mujer puede estar fuera de la autoridad de Dios, el hombre puede estar fuera de la autoridad de Dios. Tanto como el hombre puede orar mal y la mujer puede orar mal. Entonces el versículo nos dice que, miren, hay ángeles que nos están observando. Pueden ser ángeles buenos. Dicen, mira cómo Jason falla otra vez. Si yo hubiese fallado así, me hubiesen mandado al infierno con los demás. Y representamos el amor y la gracia de Dios. Pero mi responsabilidad es estar en el lugar que Dios quiere que yo esté, con las responsabilidades que Dios quiere que yo tenga. También para la mujer. Lo mismo. Y cuando decidimos, no es una cosa que no entendemos. No es una cosa cultural. Es una cosa contra de Dios. Y te puedo garantizar que la palabra se cumple, como dice en Pedro, que Satanás anda como un león rugiente a quien devorar. Y eso es una señal. Cuando tu forma de vestir, no pareces un peregrino del mundo, pareces alguien del mundo. Y tu forma de hablar es lo mismo. Y con quien te juntas es lo mismo. Y tus intenciones y tus pensamientos y tus valores son lo mismo. Satanás dice, mira, ese de allá, mira, soplale, y se cae. Así de fácil. Este versículo realmente me dice, miren, hay cosas grandes que están sucediendo alrededor nuestro y nosotros no las vamos a entender todas, pero te digo que están sucediendo. Están sucediendo. Ustedes, ¿sí?, manténganse en el lugar donde Dios quiere que usted esté. Eso lo desafío a usted. ¿Con qué propósito entonces? Porque yo no quiero hacer todo esto. El propósito es llevar el Evangelio, de darle la honra y gloria a Dios. Si usted no tiene ese propósito, le puedo garantizar que usted va a seguir igual. Usted va a seguir igual. Va a seguir con su concepto que capaz Dios sí es machista, que el hombre tiene más, o que no se debe orar, o que la mujer tiene más poder que el hombre, que no debería ser así, porque es una cosa cultural. Pero Dios no habla de una cosa cultural. Alinee sus pensamientos con lo que Dios dice. Dios va a obrar en su vida. O puede seguir igual. Le animo a que no siga igual. Alineemos nuestras vidas lo más posible, porque muchas cosas somos muy limitados, pero Dios es más capaz. Lo que nosotros no podemos hacer como persona, Dios lo puede hacer. Pero nos tenemos que arrimar y asegurarnos que somos peregrinos, que no somos el mundo, que no nos queremos asociar con esa. ¿Con qué propósito? ¿Es necesario todo esto? ¿Es necesario estos versículos para llegar al final y decir, no, mira, estas cuestiones adentro de la iglesia no se deberían ni discutir? Es el orden que Dios dijo. ¿Por qué estamos discutiendo sobre eso? Es algo que Dios dijo que es así. No discuta contra Dios. Acepte lo que Dios dice. Deje que Dios transforme su vida. Dios no lo quiere dejar igual, lo quiere transformar. Y Dios lo quiere usar. Y Dios quiere que sea lo peregrino para llevarlo a un mejor lugar. No sea de este mundo y quédese en este mundo. Sea peregrino y vayamos, ¿sí?, a lo que Dios y la promesa quieren. Este pasaje es más allá de cultura, pero también se ha usado para decir muchas cosas malas.
Dios lo quiere, usted hombre, mujer, los quiere por igual, los dos tienen acceso a la presencia del Padre y los dos son plan y abajo el amor y la misericordia y la gracia de que se representa en Cristo Jesús a los dos. Pero tenemos que obedecer a lo que Él dice. Así que le animo a alinear su vida con lo que Dios dice. Y pregúntese por qué hago lo que hago. ¿Lo hago porque no entiendo o es una cosa del corazón? Lo va a necesitar evaluar para el próximo pasaje cuando nos encontremos en Corintios capítulo 11 y seguimos con los versículos 17. Así que espero que pueda usar esto más allá de la cultura y irse y hablar de otras cosas. Evalúe qué señal está dando usted a los que nos están observando. Nos encontramos una vez más después en 1 Corintios 11. Bendiciones.